El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega, 10 de la noche, 1 minuto exactamente para este miércoles, hoy 5 de junio del año 2019. Un abrazo a un carrito que está ahí parqueado en la ventana de la Mega, que la va muy bien. Aquí estamos Juan Palaguna y yo, el Tripas, Dani Tres Palacios. Ustedes en redes sociales con numeral final del cartel. Sus opiniones, sus historias, lo que quieran comentar. Sean bienvenidos, historias esta noche, pero ahorita en la primera parte tenemos al Monseñor Andrés Tirado, que es muy bueno tenerlo. Hace 8 días llevamos el tema por la parte de las liberaciones de los exorcismos, pero hoy lo dejaré a su elección, a usted que me está oyendo. Usted puede llamar esta noche y preguntarle al Padre lo que quiera, obviamente relacionado a lo paranormal, relacionado a los ángeles, a Jesús, a los demonios, al diablo, a los sueños, esos sueños extraños que tiene usted. El Padre también ha estudiado la interpretación de sueños. Obviamente el tema de las liberaciones, de la brujería. Así que hoy la línea está abierta para que usted aproveche al Monseñor Andrés Tirado y le haga esa pregunta, esa duda que tiene, que si él tiene la respuesta, pues con seguridad se la dará. Pueden llamar al 031-288-4218, 031-287-9731 o 031-232-2124. También estaré pendiente de ustedes en la última publicación de Instagram, del cartel de la Mega, en Facebook el cartel paranormal y en Twitter numeral final del cartel, lo que quieran decir, preguntar, comentar acerca del Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, ¿cómo me le va? Bienvenido nuevamente. Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches, aquí de nuevo viniendo a encontrarnos con este público nocturno maravilloso. Bueno, Monseñor, pues bueno, chévere que le hagan preguntas de diferentes situaciones para que usted nos ayude con su experiencia, sus investigaciones, sus estudios a resolverlas. Y de una vez, para no perder minutos con el Monseñor, acá hay una buena pregunta para arrancar. Dicen, Monseñor, ¿todas las Biblias son iguales? Al parecer encuentro una diferente a otra en la ortografía, dicen acá.
La Biblia, padre, ¿es la misma? ¿Cambia? Depende de la traducción y de la interpretación que dan. Hay Biblias de todo, de todo. Se puede encontrar diferentes traducciones. La más acercada y en los últimos 30 años y de las fuentes originales y de las mejores interpretaciones es la que se usa en teología, es la Biblia de Jerusalén. Pero hay muchas diferentes Biblias, pero el consenso en lo último, así el estilo, la traducción, digámoslo, la traducción de una lengua a la otra varía muchas cosas, pero el fondo, digámoslo así, teológico es el mismo, a menos de que sean Biblias de, por ejemplo, la de los testigos de Jehová o los mormones, que ya son versiones muy diferentes y no manejan, digamos, una tradición como las demás Biblias cristianas o católicas. Muy bien, toda clase de preguntas similares a estas se las pueden hacer al monseñor en esta noche. Dicen acá, monseñor Andrés, me recomendaron la mata de sábila para la brujería. ¿Me podría explicar sobre esto? Bueno, mire, todo elemento que se utilice, sobre todo, y eso lo hablamos la vez pasada que hablamos del agua bendita y de la programación del agua, como los japoneses hacen el estudio de que las plantas, cuando se les dice palabras bonitas, programan las plantas con palabras positivas, se ven unas reacciones positivas, y cuando son negativas se va muriendo la planta. Entonces, en la tradición popular y sobre todo de Centro hacia Suramérica, toda la especie de plantas que son cactus y sus derivadas las han utilizado como protección, y resulta de que nosotros tenemos la tradición de poner la sábila detrás de la puerta, y muchas veces es un indicador cuando se pudre, de cierta forma, de que sí están pasando cosas, que recoge energías negativas. Pero más allá de poner la planta o no ponerla, es la fe que uno tenga en pedirle a Dios esa protección. O sea, a veces no solo podemos decir es que la planta me va a ayudar y me va a proteger y me va a blindar 100% de todo lo negativo. No, el único que tiene ese poder es Dios. Obviamente hay elementos, como dice el Génesis, y Dios todo lo creó para el bien del ser humano. Entonces, estas culturas mesoamericanas creían mucho, sobre todo en toda esta línea de plantas, esta parte ancestral, y en ellas pues está aquí en Colombia sobre todo, muy marcado lo de poner la sábila en el hogar. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripas. ¿Quién habla? Habla William desde Cali. William, gracias por llamarnos. ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Monseñor, buenas noches. Monseñor, una pregunta que yo tengo es referido al libro de Ezequiel, donde él narra que hubieron dos seres gigantes que a él se los llevaron en un carro de fuego, pues según las palabras de él, y le mostraron 7 cielos arriba de los cielos, del cielo. O sea, yo quería preguntar, aparte del tema religioso, ¿qué explicación se le puede dar a eso? Porque él mismo dice que los llevaron a una parte donde se veía un océano mucho más grande que el de la tierra, ¿se me entiende? Y le mostraban seres de ángeles caídos, le mostraban, en pocas palabras, como decir, otros dioses en otros cielos. O sea, yo quisiera saber, pues, que me explicara un poquito sobre eso. Bueno, lo que sucede es que no hay varias teorías y hay varias reflexiones sobre él, sobre todo. Lo que sucede es que como nadie estuvo ahí, no se sabe cómo fue el asunto, entonces no se puede. Otra versión no teológica, digámoslo así, cristiana católica, es de los antiguos astronautas, entonces es de los extraterrestres y esto, pero también pudo haber sido otra dimensión, o pudo haber sido el infierno, es que es algo tan difícil de probar. Ahora, los carros de fuego que los han interpretado hasta de ovnis, esto, en la opinión suya, monseñor, ¿a qué se refiere esos carruajes de fuego que dicen que se los llevaron?
Sí, ¿Cómo puede se ser. interpreta eso? Bueno, esa es una de las explicaciones, ¿no? De que puede ser extraterrestres. Ujú. Pero también se puede mirar de otra forma. Lo que pasa es que también eh, en los últimos años hemos querido darle una razón a muchas cosas con los extraterrestres, pero pueden haber sido otras circunstancias. Y lo digo desde muchos puntos de vista de la ciencia. Y pudo haber sido ángeles, manifestaciones o la gente que le pareció ver cosas, una ilusión, digámoslo así. O sea, no sabemos porque no estuvimos ahí. Entonces no hay una claridad realmente. ¿Fue una nave espacial o fue una visión que tuvieron? O sea, la verdad no la tiene nadie sobre eso. No, no. Muchos teólogos piensan que no sucedió, muchos otros dicen que fue una visión que tuvieron, un estado alterado de conciencia, otros dicen que pues fueron los extraterrestres, pero no hay una 100% verdad de decir que fue. Lo que se sabe es que él desapareció y que tenía mucho poder porque Dios le dio mucho poder, es uno de los profetas que tuvo unos poderes muy grandes. Eh, pero el relato a veces, el relato bíblico a veces hay textos, por eso hay que estudiarlo y profundizar en él, hay textos donde son muy pegados a la realidad, muy históricos, pero hay otros que son solo de interpretación y solo mitológicos y solo son la referencia de algo que sucedió, pero que con el tiempo fue cambiando la interpretación y uno le dijo al uno y el otro le dijo al otro, y es muy complejo el poder decir, no, yo creo que fue así, porque no estuvimos ahí en ese momento. Es una cuestión también de hace muchos siglos. Entonces no es igual como Jesús, el Nuevo Testamento, que es más reciente, que hay unas pruebas mucho más fidedignas, digámoslo así, una recopilación de hechos históricos para nosotros, desde la teología, pero que para la cuestión antigua es muy complejo. Por ejemplo, cuando hicimos el programa de Noé, Sí, señor. ¿sí? Entonces usted ve que en las diferentes tradiciones sumerias, presumerias, de Babilonia, pues habían varios tipos de Noé también. Entonces, del relato del diluvio, ¿no? Diferentes pueblos tienen diferentes relatos del diluvio. Entonces es una cuestión que también depende mucho de la interpretación y de cómo lo quieran manejar. Monseñor, acá hay otra pregunta, dicen, cuando se refieren a los ángeles o al cielo, o a Dios que están en el cielo, ¿es este cielo que vemos entre nosotros? Entonces Dios está en nuestro planeta. Bueno, en la teoría de los antiguos astronautas dicen que Dios está en alguna galaxia. Unos dicen le dan un nombre, el otros le dan el otro. Pero cuando se habla que iremos al cielo y eso, Claro, es un estado en otra dimensión. no es que estemos aquí encima de las nubes. No. Eso. Lo que pasa es que nosotros asociamos el cielo con las nubes. Y ahora que se conoce pues el espacio, pues decimos el universo, entonces es el cielo. Pero no es, en el mundo espiritual, el cielo es otro estado diferente. Es igual el infierno. El infierno en la Edad Media creían que cavaban y llegaban al centro de la tierra y ahí estaba el infierno. Y no, el infierno no es un lugar físico. Y eso lo dijo el Papa Ratzinger, Benedicto, y también lo dijo el Papa Francisco, no, es que ni Dios es un gordito con barba, con arpa, subido en una nube esperando que lleguen, ni el demonio es con cachos y cola y en un asadero ahí, en una paila cocinando gente. Y eso fue una visión medieval que deformaron, digamos, el mensaje que Jesús traía y también del judaísmo también, sobre la visión del cielo y de la tierra. Entonces en la oración Padre nuestro que estás en los cielos es una cuestión de que está en otra dimensión, y a esa dimensión es que queremos llegar, que es la Nueva Jerusalén, dicen que llegará a ser la Nueva Jerusalén, como dice el Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva. Muy bien, vamos a las líneas, otra llamada. Aló, la Mega, buenas noches. Se fue. Bueno, ahí no hay nadie. Pueden llamar al Monseñor en esta noche, 031-232-2124. ¿Quiere hacerle usted una pregunta al Padre en la noche de hoy? Dice acá en redes sociales, Monseñor. Monseñor, mi hijo en las madrugadas juega con algo
y observa hacia un punto definido y es como si estuviera alguien ahí. ¿Qué puede ser? Bueno, la psicología moderna lo llama como el amigo imaginario, ¿no? Pero que a veces sí existe, el amigo imaginario sí existe y es un desarrollo del inconsciente al consciente cuando está en una etapa de crecimiento del niño. Pero en lo paranormal, en lo espiritual, sí hay entidades y espíritus y ese comportamiento muchas veces tocaría hacer una investigación y mirar y descartar muchas cosas para llegar y decir efectivamente es un espíritu, un Chucky que lo está molestando. Pero cuando es muy repetitivo y constante un mismo fenómeno y una misma situación del comportamiento del niño, es porque es muy posible, así como lo narra en el tweet, que sea una entidad que lo esté molestando. Muy bien, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Quién habla? ¿Cómo está, Tripas? Bien. Gustavo Angarita, ¿cómo están? Bien, Gustavo, ¿qué nos quiere preguntar? Con Monseñor. Monseñor, yo soy una persona que sueño mucho, muchas cosas, ¿sí? No sé por qué, a qué se debe eso. Por ejemplo, anoche soñé que mi esposa estaba dando a luz, ¿sí? Sí. Pero en el sueño yo recordaba y hablaba con ella y le decía, pero si usted está planificando, ¿por qué? Y en el sueño ella daba a luz a una bebé, a una niña. ¿Qué será eso? Bueno, no es el único, digámoslo así. A veces los fenómenos paranormales o facultades paranormales pensamos que son muy poquitos o privilegiados, no. Y en el campo de los sueños hay muchas personas que tenemos la oportunidad de que Dios nos da, nos revela a través de los sueños mensajes, profecías, digámoslo de ese punto. Entonces es algo que hay que estudiar y hay que comprender. No todos los sueños son proféticos, muchas veces son psicológicos, son ausencia de pensamientos o pensamientos encontrados, pero sí a través de los sueños en todas las civilizaciones, continentes, religiones y en el judaísmo, cristianismo, usted puede encontrar de que Dios se comunica con su pueblo a través de muchos sueños. Ahora, lo que le digo es lo siguiente, siempre en todas las culturas, el soñar con el nacimiento son cosas positivas, cosas buenas. Ahora, los métodos... A diferencia que lo que muchos creen, que si ven nacer a alguien es que se va a morir. Sí, no. Lo que pasa es que depende también del contexto del sueño. Hay ¿no? personas que siempre creen que el sueño es lo contrario. Es lo contrario, pero a veces aplica y a veces no aplica. Pero en el término general son cosas buenas cuando... No, es que se si sueña. aplicara sería muy fácil interpretar los sueños. Si uno Sí, dijera, no. claro. Sería fácil, pues por eso hay muchos libros y libros muy antiguos donde son vademecum, digámoslo así, son diccionarios de sueños donde usted sueña que está lloviendo, entonces significa tal cosa. Pero en la realidad no es tan aplicable, no es tan fácil de entender esa parte. Entonces le toca hacer un proceso personal de encriptación, desencriptación de esos sueños, digámoslo así. Ahora, los que tiene la cuestión de los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, ¿no? Ahí le dejo el dato. Préstenle mucha atención a las preguntas que hacen las personas porque la suya puede estar ahí en una de esas relacionándolas. Aquí dice alguien, hola Dani, monseñor, si yo llevo a mi hijo por mal de ojo o ojeado donde una señora que soba y cura, ¿estaríamos llevándolo donde una bruja y que a la vez le haga algún tipo de brujería a mi hijo? El mal de ojo, mire, tema muy importante. Desde el cuento viene desde los egipcios y los griegos también y los chinos. El mal de ojo en sí es una energía negativa que uno transmite y que un recién nacido toma. Por eso antiguamente los niños no les permitían que llegaran visitas en los primeros días, sino que tenían que esperar y tenía que venir el sacerdote de diferentes culturas, chamanes, bueno, en fin, hacerles una especie de bendición especial. En cuestión de llevarlo a algún lugar, por tradición nosotros, digámoslo, antes de cuando hay ese sincretismo entre lo indígena y lo español, digámoslo así, aquí en Sudamérica, nosotros seguimos con
con divergencias, seguimos con paralelismos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo llevo al niño a bautizarlo, pero también lo llevo donde la curandera o el chamán para que le lo cierren o le hagan alguna cosa. ¿Qué es lo que sucede? Yo he tenido muchos casos de mal de ojo, llamémoslo así, que popularmente o coloquialmente se le llama, y sí influye mucho en la salud del niño. Ahora, donde lo lleva, ese es el gran problema. Usted no sabe con qué entidad, con qué ser o cómo trabaje. Porque es que muchos brujitos no le dicen, no, es que yo trabajo con el cachón, el demonio, el Satanás, el diablo. No, él le dice, mire, yo hago esto y hago lo otro, pero también hago esto y también hago lo otro. Entonces, como hay gente buena en todas las áreas, en todas las religiones y espiritualidades, también hay gente que es torcida. Entonces, a mí me llegan a la oficina y me dicen, ay, monseñor, es que yo fui donde fulano, sutano y y fui al otro. Y yo le dije, no, yo no sé porque yo no los conozco. Yo no puedo decir, están con Dios, están con el enemigo, usan brujería o no usan brujería, porque es algo muy sutil y muy personal. ¿Qué puedo recomendar? Llevarlo donde un sacerdote, llevarlo donde un pastor o llevarlo al líder espiritual que usted crea, que usted se convenza, que usted esté de acuerdo, se sienta bien, pero averigüe antes quién es. Eso no es de decir, es que mire, conozco una persona que es efectiva, es que eso es fulano de tal y vive en tal lado, y que usted lo conoce la familia, cuál es su trayectoria. Yo no sé, pero es que es muy efectivo. Y eso es lo que pasa mucho, nos dicen vaya aquí y vaya allá y van y se contaminan con gente que realmente, o a veces los estafan, porque también hay mucho estafador. Muy bien, vamos a las líneas. Aló, la Mega. Hola, Mega, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jonathan. Jonathan, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Aquí está Monseñor para escuchar su pregunta. Sí, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta sobre qué postura tiene la Iglesia Católica con respecto al llamado Santo Grial del que tanto se ha hablado, sobre que es una copa por la sangre de Cristo. En sí, ¿qué viene siendo el Santo Grial? Bueno, yo soy fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nosotros no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero yo estuve en la Iglesia Católica Apostólica y Romana y tenemos buenas relaciones y conozco la teología católica. Teología católica oficial, el Santo Grial o el cáliz o como lo quieran llamar porque hay muchos nombres, es el que se utilizó, es un objeto inanimado que se utilizó en la cena del Señor, la cena de la Pascua. Y se habla de que pueden haber varios. En Europa hay varios lugares donde se atribuyen el Santo Grial o el Santo Cáliz. Y sí hay paralelamente, digámoslo así, una mitología. Es más, muchos lo han buscado por mucho tiempo. Es más, se dice que los templarios lo tuvieron un tiempo. Hitler lo estuvo buscando mucho tiempo, de que tiene poderes extraordinarios, pero no hay, digámoslo, son todas las tradiciones tempranas de la Edad Media hablan de esa mitología, y entonces eso nos conecta al rey Arturo y Britalia y toda esta cuestión, pero antes simplemente era una copa muy especial donde Jesús celebró la Pascua. Muy bien, más preguntas para el Monseñor hasta ahora. La Mega, buenas noches. Aló. Bueno, acá hay una pregunta, Monseñor. Dicen, ¿qué diferencia, Monseñor, hay entre los arcángeles y los ángeles? Lo que pasa es que el cielo está organizado, tiene una organización. Entonces, arcan quiere decir sobre, ángeles, ángel quiere enviado. Entonces, digámoslo, los ángeles son los obreros rasos para que entendamos un poco, y los arcángeles son los que los dirigen, son como los gerentes de un banco, digámoslo así, o de una empresa o un negocio. Entonces, y sobre todo los arcángeles, su mayor labor, digámoslo así, es la milicia, es esa parte defensiva, esa parte operativa del reino de los cielos, y tienen diferentes grados, y tienen diferentes nombres, y tienen diferentes organización, tienen una organización específica, digámoslo así, para ciertas labores. Entonces encontramos a Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales,
que por ejemplo yo lo utilizo mucho y pido mucho su protección en los casos de liberación, de exorcismo, de peligros, de momentos difíciles. Los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones universales, continental, bueno, hay una cantidad, que eso sería bueno hablarlo de pronto en algún programa. Son para nuestra ayuda, no son nuestros sirvientes, no son los genios de la lámpara de Aladino que nos cumplen todos los deseos, no. Es una guía, es un mensajero que Dios envía para ayudarnos espiritualmente. La Mega, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina. Carolina, gracias por llamarnos. ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Bueno, monseñor, le tengo dos preguntitas. Una, si los animales pueden ser poseídos y a la vez exorcizados, y la otra, si los papas tienen su propio cementerio en el Vaticano. Interesantes preguntas, monseñor. Bueno, la primera, los animales sí, por lo general ellos son una fuente de protección, ya lo hemos hablado en varios programas, yo tengo varios videos en YouTube que hablo sobre los animales como un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y cómo nos protegen, son unos escudos protectores. Y los casos de posesión de los animales son muy difíciles de liberar y de exorcizar. Se fusiona tanto, vemos en el caso del exorcismo de Genézara, donde Jesús le da la orden a las legiones, le pregunta quiénes son, y dice, somos legión, y antiguamente una legión romana era 6.000, 7.000 hombres, entonces estamos hablando de muchos demonios ahí, y los expulsa y se meten en una piara de cerdos, quiere decir de 1.000, 2.000 cerdos, y se botan por un barranco. Entonces por lo general cuando son poseídos, estos animales se van muriendo lentamente, o a veces toca sacrificarlos, cosa que no es muy agradable, pero son casos muy únicos, digámoslo así, muy pocos en el mundo realmente. Y son animales que se vuelven supremamente violentos con todos, hasta con los de la misma casa, y hacen cosas paranormales y cosas que son de terroríficas, de película de terror. Pero esto se ven en casos muy, digámoslo así, 1 en 1.000.000. Ahora, uno debe proteger y alimentar, no solo físicamente, sino espiritualmente a los animalitos. Y bueno, ahí hay videos en internet que pueden mirar sobre eso. Y sobre el cementerio de los papas, claro, los papas tienen su propio cementerio. Digámoslo, cuando yo estuve el año pasado en San Pedro, hay varios lugares, varios nichos donde ahí están los restos de varios papas, y hay una cripta subterránea donde están muchos papas de la mayoría de los... No están todos, porque a través de los años pues ha habido muchas cosas con los papas, pero la mayoría están ahí, y por lo general antiguamente todas las iglesias tenían sus osarios, tenían su cripta, todos los monasterios, y lo veían como una gran bendición que una reliquia, se llama eso, alguna parte de un santo, si estuviera aún el santo, digámoslo así. Por ejemplo, en Italia está San Felipe Neri, San Juan Bosco, que está en una cripta, una urna de cristal, y es un altar, y encima celebran la Eucaristía, y usted lo ve, lo que se llama cuerpos incorruptos, que no se han podrido, no se han descompuesto, y encima lo ven como algo maravilloso, como una señal de bendición de Dios, tener el cuerpo del santo o alguna parte de su cuerpo. Se llama reliquia, y hay varios grados y varios niveles de reliquia, y especialmente por lo general la mayoría de los papas los entierran en esa cripta, digámoslo así, que está en San Pedro, porque deben digámoslo así, de estar ahí donde se inició la iglesia romana. En los que son ya ortodoxos, anglicanos, en otros lugares, en su iglesia, digámoslo así, donde inician todo, deben cuando mueran pues permanecer ahí. Muy bien, la Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, ahí tenemos una fallita. En las redes sociales aprovecho que están haciendo muchas preguntas para el monseñor. Dice acá una pregunta, dice Alex: cuando declaran un campo santo, ya sea iglesia, cementerio u otro lugar, ¿por qué no hacen construcciones o para siempre queda ahí como un campo santo? Los campos santos por lo general es cuando hay diferentes
circunstancias, masacres, matanzas, guerras, catástrofes. Y a veces hacen alguna que otra construcción, alguna capilla, algún lugar de encuentro, alguna cosa así, pero por lo general tratan de mantener, como es algo masivo, a veces es por ejemplo decir armero, que usted se pasó todo esto y quedó sepultado muchísima gente regada por todo lado. Entonces, por respeto, digámoslo así, por ser campo santo, campo especial, pues permiten de que estos lugares, digámoslo, queden así, queden sin renovar, digámoslo así, o a menos de que cojan y puedan sacar todos los restos y llevarlos a otro lado, lo que han hecho, por ejemplo, en el cementerio, parte del cementerio central, un parque que hicieron ahí. Entonces cogieron y levantaron todo lo que más encontraron, se lo llevaron para otro lugar, otros arios, y ahí construyeron un parque. Dice acá Alba, Monseñor, ¿cuál es el demonio que más se le presenta a los niños para poseerlos? En sí, demonios como tal, son muy pocos casos en el mundo. Es que hay que entender de que no solo existen los demonios, sino también espíritus bajos. Los que más molestan son los espíritus bajos o burlones, espíritus de personas que desencarnaron y que realmente a veces quieren. ¿Qué hace ese supuesto amigo imaginario que la psicología llama? Que sí, como les digo, sí existe, sí hay niños que tienen su experiencia de desdoblamiento mental y crean su fantasía con otro ser, pero sí hay casos donde hay espíritus que se manifiestan y que quieren tener un contacto con el niño. ¿Por qué? Porque quieren poseerlo, quieren vivir en ese cuerpo. Cuando ese espíritu entra a una materia, ellos vuelven a vivir. Si comen, si toman, si ríen, vuelven a sentir. Entonces, por eso es que ellos tratan. Entonces al principio son juegos, es mi amigo, él me dice, yo siento esto, jugamos esto, ya después se va descarando y va mostrando su parte siniestra, y entonces ahí es cuando hay que estar muy atentos. ¿Qué pasa? Que nosotros por tradición no le ponemos cuidado y dice, ese niño como molesta, ya me tiene fastidiado, el mismo cuentico, pero a veces sí hay que ponerle cuidado. Me llegan muchos casos así, que no les pusieron cuidado y la cosa fue pasando de castaño oscuro. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Luis, de aquí de Cali. Desde Cali, amigo, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta para el Monseñor? Dos preguntitas. En bíblica, a ver si de pronto lo explicaba de una forma muy sencilla. Bíblicamente, ¿qué significa Gog y Magog? Creo que es como el ataque que hace Rusia y sus aliados hacia Israel. No sé si le puede explicar. Y lo otro es, aquí en la ciudad de Cali hay por muchas partes, en muros, en árboles, en zonas periféricas que son como las entradas y salidas de Cali, que es hacia Palmira, Yumbo, Jamundí, hacia la vía al mar. Hay, incluso en la parte interna de la ciudad, hay sobre los árboles y sobre algunos muros se ve un texto que está ahí escrito que dice: no creáis en Elimáis ni Artemisa. No sé si de pronto él lo puede explicar. Bueno, lo que pasa es que también en esto hay muchas teorías de conspiración teológicas, digámoslo así. Entonces tratan, digamos, de buscar un código secreto en la Biblia y de organizar ciertas teorías acomodadas a ciertos tipos de interpretación y decir, bueno, entonces el oso, que es Rusia, y el tigre, que es China, y el águila, que es Estados Unidos, tienen que enfrentarse contra el carnero o la cabra, que simbolizaría el pueblo judío, ¿no? Entonces es una cuestión de que políticamente tratan de adaptar textos antiguos para decir, va a llegar entonces el Armagedón, y entonces tiene que ser en Jerusalén y tiene que, digamos, el oriente, entonces entran los islámicos también y el occidente a pelear pero esas son cosas que todavía están como muy crudas y apenas se están desarrollando. Son especulaciones teológicas, se llama eso. Y eso apenas está desarrollándose. Lo que pasa es que es muy variable y como la política, vimos hace un tiempo que Rusia, China, Corea y Estados Unidos estaban que se agarraban de las mechas, y ahorita después están juiciosos y amiguis, y después vuelven y se alborotan. Entonces, igualmente a la interpretación de las Sagradas Escrituras se puede dar un sentido a eso. Entonces a eso se refiere. A lo segundo no sé a qué se refiera,
Esos mensajes que dejan Esos en mensajes, árboles sí, y todo no, eso. hasta ya no he llegado. Sectas, pandillas, Sí, alguna puede ser. cosa. Sí, puede ser mucha cosa. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Camilo acá de Medellín, Tripas. ¿Cómo va? Y al Bien, padre, Camilo. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Camilo, desde Medellín. Cuéntenos qué le quiere preguntar al padre, qué nos quiere contar en esta noche. Pues bueno, ya se me adelantaron pues como un poquito pues a la pregunta, que el padre ya me la esclareció mucho sobre el respecto de el amigo imaginario, ¿ya? Lo que pasa es que mi hijo está sufriendo pues como pues está siendo perturbado por eso. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque un día que nosotros no estábamos en la casa, el hermanito de mi esposa estaba con él y nos mandó un audio, y en ese audio se puede escuchar perfectamente cómo habla él con otro niño, y es la voz de un niño, están en comunicación permanente, y el hermano de mi esposa en ningún momento hablaba. Entonces nosotros le preguntamos en la noche que él con quién hablaba, y él nos dijo incluso el nombre. Él se llama Aarón, y entonces él dice que él llega a jugar con él, y que entonces que solamente le pide pues de que juegue con él, pero lo que nos causó más miedo y curiosidad fue que él nos decía de que no era un niño, sino que era grande, de músculos, ¿cierto? Entonces nosotros le empezamos a indagar más sobre eso, y en el audio se escucha perfectamente que ellos dos interactúan, entre ellos dos, o sea, él pregunta y el otro niño le responde, etcétera, etcétera. Pero entonces mi pregunta va más allá. Lo que pasa es que él no ha sido bautizado. Entonces yo le quería preguntar al padre, primero, si eso puede influenciar pues mucho en eso, y segundo, qué podemos hacer nosotros, no siendo él bautizado, como hasta que nosotros podamos lograrlo hacerlo bautizar, porque usted sabe que para todo eso se necesita un trámite, y entonces el padre como que nos podría aconsejar mientras tanto nosotros qué podríamos hacer con esa situación, porque la verdad sí nos tiene muy preocupado. Y en la noche el niño se despierta tipo 1 o 2 de la mañana, y él se despierta como hablando y con mucho miedo, y se pasa para la cama de nosotros. Entonces no sabemos pues cómo qué hacer en ese tema. Bueno, mire, de niño a mí me asustaban. Y a mí me decían, no friegue, no moleste, acuéstese. Pero yo quedaba muy impresionado. Cuando yo ya fui creciendo y se me quitaron esas cosas. Cuando ya empecé yo a atender niños y empecé a ver muchos patrones similares. Es más, mire, a mí me traen videos, audios, fotos de manifestaciones de esas entidades. Y no es solo niños, a veces creemos que es que el niño solo ve niños, no, pueden ver viejitos, pueden ver mujeres, pueden ver duendes, pueden ver muchas clases esa entidad puede tomar diferentes formas. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ¿qué recomiendo? Primero, que todas las noches hagan oración, que le enseñen el Padre Nuestro, el Dios te salve María, si el ángel de mi guarda, si no es muy pequeño, o ustedes hacerlo en su cuarto. Poner una imagen de los santos ángeles bendecida, yo aconsejo mucho. El Salmo 91, 24, 23 es muy bueno leerlo también. El darle a tomar agua bendita, el que tenga bendecida, exorcizada una medalla de San Miguel, de la Milagrosa, de San Benito es bueno, eso le sirve muchísimo. Y bendecir la casa, traer algún sacerdote o un pastor que le bendiga la casa, o alguno de su creencia, en la espiritualidad que manejen. El rociar, esparcir agua bendita en la casa es muy importante para limpiar. Eso están en todas las culturas de rituales de limpieza y armonización. Se pueden conseguir el incienso litúrgico, lo pueden mandar a bendecir, es importante la bendición, lo queman en su casa y eso les va a ayudar. Ahora hay que entender de que el bautizo no es una cuestión de que es una protección en la cual él nunca va a volver a sentir cosas, no, él puede volver a sentir cosas. Es muy importante el sacramento, porque eso es una gracia que él recibe, muy especial, pero él puede después del bautizo seguir presentando cosas. Entonces hay que buscar una persona que les ayude, una persona profesional, como siempre les he dicho, que tenga una trayectoria. Por ahora también que lo bendiga, le esparza el agua, algún sacerdote, algún pastor, alguna persona espiritual. Antiguamente eso lo hacían nuestros abuelos, pero pues son tradiciones que se han ido perdiendo y que pues es muy recomendable. Y la oración en el hogar es fundamental. Cualquier presencia se tiene que retirar cuando hay fe, cuando hay oración y se llama la presencia de Dios. La Mega, buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Andrés Andrade. Andrés, gracias. ¿Cuál es su pregunta? No es una pregunta. Bueno, hace mucho tiempo ya que comunicarme con ustedes ha sido un poco difícil, Daniel. A mí me sucedió una cosa. Yo hace un año sufrí 5 infartos, 3 paros cardíacos y 2 muertes súbitas. Entre comillas, estuve muerto 5 veces. En las muertes súbitas, la primera fue de 20 minutos y la segunda fue de 5 minutos. Entonces, yo tuve la experiencia de lo que es estar allá, o sea, en la vida después de la muerte. Entonces, había querido llamar hace mucho tiempo para comentar, pues escucho muchas personas que llaman, cuentan sus historias, que no saben qué es lo que hay más allá. Pues yo tengo una historia que contar, que no sé si se pueda contar ahora o otro día, un programa más adelante. Contémosla de una vez. Bueno, pues yo te comento, o sea, lo mío es una condición hereditaria, que me dio, yo tengo apenas 47 años, y de un día a otro, pues tuve el problema cardíaco, me quedó, después de todo lo que me pasó, solamente me funciona el 20% del corazón, el 80% quedó muerto, y tengo implantado un desfibrilador bicameral, que es el que me da una calidad de vida. Yo pues ya no puedo trabajar y muchas cosas. Cuando, o sea, estuve en lo que fue, lo que hablan del túnel, en la segunda muerte súbita tuve una visión más clara de lo que era el túnel, era como estar en el espacio flotando, en el cual uno quería moverse hacia algún lado, escuchaba las voces de las personas que estaban afuera, de los médicos tratando de salvarme, y yo solamente gritaba y decía que no me quería morir, que tenía una hija que tenía que vivir por ella, que su madre ya había muerto porque ella murió de cáncer en el páncreas, y que yo no quería dejar a mi hija sola. Y pues simplemente yo seguía flotando, me vi cómo iba a quedar en el ataúd, y cuando regresé en ese caso solo duré 5 minutos muerto, perdí la memoria durante más o menos unos 4 o 5 horas. Solo tenía la visión de mi hija, perdí la visión de toda mi familia, de todas las personas. En la primera muerte súbita, que fueron 20 minutos, en esa llegué primero a un mundo verde, de naturaleza, Sí. donde lo regía un ser que se llamaba Gabriel, que era lleno de aguas cristalinas, había mucha naturaleza, había flores flotando, se sentía mucha paz, mucho amor. No había absolutamente nada que me asustara, no sentía angustia, no sentía miedo, no me acordaba de lo que tenía aquí en la tierra, no me acordaba de mi familia, o sea, me refiero de que uno dice, no, que qué tristeza que estoy dejándolos. Yo no sentía tristeza, sino sentía una paz interior muy grande, y llegué a ese mundo que era un mundo verde de naturaleza, de aguas cristalinas, donde se presentó Gabriel, que fue la primera persona que habló. Estuve en 4 mundos, en esos 20 minutos. Allá pues no hay tiempo, que el tiempo lo tenemos nosotros acá, ya es una unidad de tiempo diferente. Hablé con Gabriel, con Rafael, con Miguel y con Uriel, cada uno fue una experiencia diferente, cada uno fue una enseñanza distinta, y donde ellos estaban como tomando una determinación si me daban una oportunidad de vida, de regresar nuevamente, donde por ejemplo después hablé con Uriel y se encontró lo que era la reconciliación con personas del pasado y del presente, en las cuales yo les debía o ellos me debían, y tenía que haber una reconciliación. Cuando llegué yo a ese mundo, mi papá había muerto 5 meses antes, y fue la persona que me recibió, aunque no le podía ver su rostro, pero lo que era su cuerpo, la forma de vestir y su voz era él, por eso lo identifiqué y sabía que era mi padre. Y llegaron muchas personas con las cuales se hablaba de la reconciliación, del perdón, de estar en paz con todos, consigo mismo. En el mundo donde estaba Miguel, era un mundo de energía, era un mundo que daba tonos como lila, como tonos, sí, era como ocre, como lila, y era donde se estaba reconstruyendo, como en cierta forma, la fuerza o la energía del corazón mío. Y se hablaba sobre las recompensas de si regresaba o no, cómo debía ser, qué era lo que yo iba a tener en la tierra nuevamente si yo regresaba, y cómo iba a cambiar mi vida. Y finalmente, cuando hablé con Uriel, él simplemente me dio las advertencias de cómo iba a ser llegar nuevamente a la tierra. Pero es una forma muy diferente de ver el mundo. Es como si tú ves un televisor normal y luego ves un HD, un 4K, la nitidez es muy diferente, es lo mismo, pero es como, yo lo asemejo como si fueran otras dimensiones, como si fuera otro, como estar en el espacio, otro mundo, otro planeta. Los seres
son distintos, parecidos a nosotros, pero con unos rasgos de ellos muy diferentes, con una estatura distinta y una contextura física muy diferente. Es lo que pues yo percibía. Después de que tuve esa experiencia de regresar, yo duré como 2 semanas en las cuales no podía moverme porque pues tenían que hacerme el implante del cardiodesfibrilador y yo me tocó estar quieto. Yo tenía las enzimas cardíacas en positivo en 15, son esas enzimas cardíacas que tienen que estar en negativo, y pues simplemente me dejaron 13 días acostado mirando hacia el techo, sin poderme ni siquiera cruzar las piernas. Y en ese momento yo me desdoblaba permanentemente, me quedaba dormido 5 minutos. Cada vez que cerraba los ojos era como viajar a otro mundo, era como viajar a otra dimensión, era como si de pronto viajáramos hacia el futuro, hacia unos seres con una tecnología diferente a la nuestra. Pues interesante la historia de vida, historias que se oyen a veces mucho, otros no creen, pero usted fue el que la vivió. Padre, ¿usted cree en esto, que hay personas que por unos segundos, minutos, días fallecen en este plano y logran viajar y alcanzar el túnel, el cielo, como él, tener ese contacto inclusive con arcángeles? ¿Usted qué opina de eso, padre, esa experiencia? Claro, no, maravilloso los testimonios que uno escucha, mire, y no solo muertos, uno puede llegar a estados alterados de conciencia muy profundos, que puede tener conexión con estas otras dimensiones, y vivir muchas cosas. Ya es algo, como les digo, el que lo vive es el que sabe cómo es la realidad. Ahí decir cómo fue, es que es algo muy, muy ontológico, muy personal de cómo se vive, de cómo se experimenta, y la experiencia del uno no es igual a la experiencia del otro. Por eso ya cuando tengamos que colgar los guayos y presentarnos a la presencia del Señor, tendremos que vivir nuestra propia experiencia, y ahí sí ya cada cual va a decir, bueno, yo creo en esto, siento lo otro, sucede esto. Eso le voy a preguntar para usted, que al final, cuando todos lleguemos a ese final que todos vamos a llegar, ¿todos nos encontramos con el mismo Dios? ¿O podemos verlo de manera diferente? ¿O cada quien se encuentra con lo que creía? Sí, en la mayoría de las personas que han tenido esta clase de encuentros de muerte, digámoslo así, de resurrección, han tenido experiencias muy diversas, pero creemos en lo que Jesús, Él fue el único que murió, resucitó y vino a contar el cuento para nosotros, los cristianos católicos. Entonces creemos en lo que Él nos dice, que es un Padre de bondad, un reino de los cielos donde no tendremos rabia ni ira, ni vamos a sufrir por nada, y que es maravilloso. Eso es algo en general, la síntesis en general de todas las experiencias recopiladas, y no solo de cristianos católicos, sino también musulmanes, judíos, budistas, indígenas, que han tenido ese mismo fenómeno de estar muertos y clínicamente, y que vuelven a la vida. Y dicen, yo estuve en tal sitio, yo estuve en tal otro, cosas que desconocemos porque Jesús tampoco da detalles específicos. Y los detalles específicos que todas estas personas relatan, algunos concuerdan, pero otros son muy diferentes. Entonces ese es el gran misterio que nosotros tenemos al partir de este mundo, pero yo sí tengo la plena seguridad y confianza de que vamos a encontrarnos con nuestro Padre de amor eterno, vamos a vivir muy bien, muy felices. Acá dicen, llamo a las líneas, acá dicen, ¿es verdad que el papa más joven de la historia fue Benedicto IX con 12 años de edad? Sí, claro, y hubieron varios, es que no es solo uno. Lo que pasa es que en el papado hubieron épocas, y sobre todo después del 317, que Constantino fusionó el Imperio Romano con el cristianismo, el catolicismo, hubieron muchos problemas porque ya entraron de pasar de ser una religión perseguida, clandestina, que económicamente pues sí habían algunos recursos, pero no tenían un poder, a tener un poder realmente político, económico, militar. Ya se presentaron muchas cosas, sobre todo en la Edad Media. Entonces vemos los Médicis, vemos los Borgia, vemos los antipapas, cuando hubieron 3, 4, cuando estuvieron en Reims y toda esta cuestión. Vemos que hay muchas falencias de la historia donde el papado se ha visto manchado de muchas cosas, de muchas circunstancias violentas, terribles, de
apostasía, de simonía, de comparar el Vaticano con poder, con recursos. Entonces fueron tiempos muy oscuros donde no se elegía un papa por su sabiduría o por su liderazgo, su carisma, como en estos tiempos modernos, como era en el principio, sino que ahorita, que fueron unas épocas donde era el más malo, el que tenía más poder, el que tenía más dinero. Y entre ellos, pues los Médicis hicieron eso, ellos tenían mucho dinero, ellos eran banqueros. El papado llegó un momento que está en una crisis, el Vaticano tan terrible, que quedaron tan empeñados que le dijeron, bueno, lo vamos a arreglar así. Yo tengo mi hijo, tiene 12, 14 años, históricamente no hay una edad exacta, pero se habla de ese rango. Vamos a hablar lo siguiente, él va a ser el próximo papa, y los recursos que se consigan entonces me los van a dar a nosotros y quedamos de amigos. Y así pasó muchas veces, muchas cosas pasaron, pero la iglesia ha luchado por mantenerse. Y bueno, ahí vamos con grandes escándalos, grandes persecuciones, y no solo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todas las iglesias y religiones del mundo han habido personajes siniestros y personajes que han hecho mucho daño. Desafortunadamente no es el problema de las instituciones o religiones, sino que hay personajes que llegan al poder con otros objetivos políticos, económicos, de ego, personales, que terminan haciendo daño a estas organizaciones. Aló, La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches, mi nombre es Andrés Peralta, llamo para saludarlos a toda la mesa que está ahí en La Mega, para hacerle unas preguntitas al padre. Claro, amigo, bienvenido, buenas noches. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, son dos preguntitas en sí. Una en relación con lo que estaba diciendo ahorita sobre los bautismos, y es con lo siguiente. Y se dice que las personas para ser bautizadas deben ser de menor edad o de mayor edad. ¿Cuál es la edad ideal para ser bautizado? ¿Y qué pasaría si una persona no se bautiza? ¿Tiene alguna consecuencia en su vida? ¿O si se muere tiene alguna consecuencia en el más allá? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es que, según dicen, Jesús en su práctica de vida era un ser que se transfiguraba. Por eso cuando Judas lo vendió, tuvo que darle un beso en la mejilla para que todos supieran quién era Jesús, porque no lo reconocían. A veces parecía viejito, a veces parecía más joven. Entonces quiero que me expliquen si me puede haber alguna explicación sobre eso. Bueno, mire, el bautizo es algo muy fundamental. El bautizo, ¿qué sucedió con el bautizo? Que es el primer sacramento que envía Jesús. Yo los envío a que bauticen en el agua, en agua y con el Espíritu Santo. A todos los orbes, vayan a los confines de la tierra. Eso es un mandato apostólico, un mandato divino de Jesús. Las primeras comunidades, los primeros que empezaban ese proceso catecumenal de transformación, pues no eran bautizados, entonces se bautizaban. Ya las nuevas generaciones ya no esperaban que el niño creciera, hasta el día de hoy lo hacemos, porque es un regalo que se le da. Cuando usted le quiere dar un regalo a su hijo, quiéralo o no lo quiera recibir el niño, o no sabe si le conviene o no le conviene, uno se lo da. Dice, mire, este es mi regalo, ya usted crecerá y hará la primera comunión y la confirmación si usted quiere confirmarse, o sea, seguir en la iglesia. Pero de parte mía yo le doy un regalo que yo recibí, que es el bautismo como fuente de salvación, renuncia al pecado original. Esa es la tesis teológica que se maneja. Cuando no, yo tengo casos de personas que por negligencia, por pensamientos, por filosofías, por desorganización familiar, pues no se han bautizado. Obviamente el bautizo es una gran bendición, una gran ventaja, pero ¿qué llega a pasar si se muere esa persona? Solo Dios lo sabe. La teología católica, apostólica y romana, hay, digamos, ese miedo a que se pueda condenar. Pero nosotros creemos en la misericordia divina del Señor y que la misericordia y el amor todo lo puede, y tendrá que verse con Dios y Dios le va a hacer su juzgamiento, y por el sacrificio de Jesucristo Él se puede salvar. Igual todas las personas que en cierta forma no hayan tenido
regalo de recibir el bautizo o de conocer a Cristo. Hay regiones en el mundo que no conocen a Cristo, entonces bajo ese pensamiento del amor y la misericordia del Señor creemos que es algo de que Dios actúa para la salvación, tenga el bautizo o no lo tenga. Ahora, que si es mejor, claro, es mejor bautizar porque es un sello indeleble en el espíritu, es una entrega a Dios, entonces es algo maravilloso. Que muchos dicen, no, yo espero que mi hijo crezca y que él decida. Bueno, es opcional, es la persona que en su filosofía, en su pensamiento lo piense, pero cuando yo, y eso lo digo en los cursos de catequesis, uno quiere dar un regalo maravilloso, el bautizo, es el ser, matricularse, digamos, en los del reino de los cielos, ¿no? Entonces es una cuestión que yo animo mucho a lo que es el bautismo. La segunda pregunta, ¿cuál era? Era con relación a lo de Jesús, que se transfiguraba. Ah, sí. Bueno, Jesús, sí, hay muchos textos donde habla, y hay uno de un, bueno, pseudo papiro de Poncio Pilatos donde se hablaba, aparece una parte del texto donde van a coger a Jesús y que precisamente Judas Iscariote le dice, o sea, la clave es, mire, tengan cuidado, el que yo voy a llegar, el que ves, ese es el Mesías. Se habla de que sí, y vemos varios momentos en que él se transfigura. Es más, él varias veces lo quieren linchar, lo quieren apedrear o tirarlo de lo alto, y él se escabulle entre toda la multitud. Entonces es posible que él tenga esas facultades en ese momento de pronto mentalmente hacer que la gente crea una ilusión, o físicamente también, cuando él se aparece después de la resurrección, se aparece en muchas formas diferentes, de personas diferentes, entonces también es cierto. Pero algo importante es que Jesús decía, a ustedes los van a reconocer por el amor, y resulta que él hace un cambio social, un cambio político en su grupo de apóstoles y de seguidores, porque él recibe a las mujeres y les da un estatus alto, que eso era imperdonable. Ningún profeta ni rabino respetable iba a igualarse a una mujer, porque una mujer era inferior al hombre. Y entre eso también las manifestaciones afectivas. Entonces, una forma de ellos comunicarse y de entablar relaciones y de acercarse es que se daban besos. Entonces, en la mejilla, entonces saludaban así. Entonces, por eso a los cristianos, digamos, en ese momento, bueno, los seguidores en ese momento de Jesús, los veían porque eran muy amigables, muy hermandados, de mucho, aunque a veces se agarraban y tenían sus problemas, pero eran muy afectivos y se saludaban de beso, así como los argentinos o los italianos. Y en varios escritos aparece, y ellos se daban besos, él los besaba, pero se remite en la mejilla, y era una fuente de confianza, digámoslo así. Los más cercanos hacían eso. Entonces también se ve esa, en Judas Iscariote, esa, digamos, era la clave en que ellos se comunicaban y se acercaban. Muy bien, ¿alguna pregunta pendiente aquí? La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, monseñor, pues va volando esta hora, 10:54. Ya aquí en redes sociales voy a hacer la última preguntita para el monseñor, y tiene que ver respecto al tema de hace 8 días, el de las liberaciones. Dice: monseñor, ¿yo cómo puedo aclarar la situación de mi hijo y saber si está pasando por posesión o por brujería por medio de alguien? ¿Cómo puedo hacer eso? Lo único, bueno, hay unas señales. Puede descargar un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Hay unos perfiles que usted los puede comparar, pero lo que hablábamos la vez pasada y lo que hemos siempre dicho es que el único que puede sacarla de la duda si es brujería o es una posesión, no es un caso de psicología, no es una cuestión de depresión, es un exorcista, una persona que se dedique profesionalmente a esa área, que le pueda hacer un estudio a profundidad, que haya pasado ya medicina convencional, y si quiere también medicina alternativa, psicología, psiquiatría. Cuando ya se descarte todos esos procesos, porque a veces el paso de alguna afectación psicológica a veces es muy parecida al caso de posesión y de brujería.
Cuando ya se descarte eso, entonces ya entra el profesional que maneja estos temas paranormales espirituales, y esa persona le va a ayudar, y a través de un proceso y a través de un estudio y una investigación va a llegar a la conclusión si es una brujería o si es una posesión, y este es el tratamiento, este es el procedimiento, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mientras tanto no podemos hacer nada, diagnosticar algo que es muy complejo de diagnosticar, y por eso es la comunidad científica siempre puso un gran grito en el cielo, porque en la Edad Media, no en el inicio del cristianismo ni en las civilizaciones antiguas, pero sí en la Edad Media, cuando hubo el oscurantismo, cuando la sociedad colapsó y los que reinaba era el que reinaba, Dios, Señor, juez, amo, profesor, era la iglesia. Todo era el demonio, todo era Satanás, todo era la condenación, todo era brujería, todo era posesión. Hasta que llega el Renacimiento y llega la Revolución Europea, Francesa, Inglesa y toda esta cuestión, y ya se empiezan a mirar y dicen, no, esto no es todo, no son todos los casos de posesión y todos los casos de brujería. Entonces es importante, antes de que nosotros hagamos juicios, conclusiones, busquemos un profesional. Así como cuando nosotros vemos que el niño está enfermo de gripa y sigue enfermo, y ya le hicimos todos los remedios caseros por habidos y por haber, los remedios de la abuela, bisabuela, tatarabuela, y no funciona, pues hay que buscar el que sabe. Monseñor Andrés Tirado, las personas que quieren buscarlo para todos estos temas espirituales, de liberaciones, exorcismos, brujerías, ¿dónde lo pueden encontrar usted? Sí, al 600-3445 en las tardes. Ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en restauración de hogares con los niños. Ya saben que mi fuerte pues es la liberación, los exorcismos, cursos, conferencias, talleres. Está la Escuela en Alta Espiritualidad, donde ofrecemos cursos presenciales y virtuales sobre todos estos temas fascinantes. Y en lo que les podamos servir estamos a su disposición. Monseñor, muchísimas gracias por haber pasado esta hora aquí en el Cartel Paranormal. Una feliz noche, Dios los bendiga infinitamente, y nos vemos en otro programa. Ya traemos una hora llena de historias paranormales, historias de nuestros amigos oyentes. Todos tus miedos. En el Cartel Paranormal de la Mega.